Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. En la tabla cliente que ya habíamos diseñado y rellenado con varios datos, me doy cuenta que sería muy conveniente ubicar el país de donde es ese cliente. Bien podría agregar un nuevo campo para escribir el país. Sin embargo, tenemos una tabla país, que es la tabla en donde el usuario podrá ir completando aquellos países en los que los cursos descargables se pueden comercializar en este escenario hipotético con el que venimos trabajando para construir esta base de datos. Teniendo en cuenta esta tabla, no será necesario crear un nuevo campo para escribir manualmente el país, sino que podemos trabajar con un nuevo campo, con un tipo de datos con el que no hemos trabajado aún. Voy a ir al borrador, ya mencioné en varias oportunidades la conveniencia de trabajar con un borrador para planificar nuestra base de datos. Y el tipo de campo del que hablaba es asistente de búsqueda. El nombre de campo será clientes-país. Y el tipo de campo, asistente de búsqueda. Automáticamente al salir, habiendo seleccionado asistente para búsquedas, aparecerá el cuadro de diálogo asistente para búsquedas. Desde aquí puedo decirle a Access cómo es que deseo que el campo de búsqueda obtenga sus valores. Si deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta, o si escribiré los valores que deseo. En este caso voy a dejar habilitado que deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Por lo tanto, clic en siguiente y elegiré en qué tabla quiero que vaya a buscar esos valores. Será en la tabla país. Siguiente. Aparecerán los campos disponibles de la tabla país. Desde aquí yo puedo, por ejemplo, seleccionando esta doble flecha, pasar todos los campos. O quitarlos. Pero en este caso, como el que me interesa es el de país nombre, voy a seleccionar la flecha para pasarlo del campo disponible al campo seleccionado. Siguiente. Desde aquí puedo ordenar los registros hasta un máximo de 4 campos. En mi caso es país nombre. Nótese cómo automáticamente aparece país ID, porque es la clave principal de esa tabla. Y definir si es ascendente o descendente. Clic en siguiente. Y aquí ya tendré una vista preliminar de los datos, en donde por ejemplo puedo, si fuera necesario, cambiar el ancho de la columna. Siguiente. Desde aquí podría cambiar el nombre de campo, lo voy a dejar como está. Y también podría definir si deseo almacenar varios valores para esta búsqueda. En este caso, no lo voy a permitir. Finalizar. Access me recordará que la tabla debe guardarse para que se puedan crear las relaciones y le digo que la quiero guardar ahora. Nótese cómo el campo ha cambiado a número cuando es un asistente de búsqueda, pero es porque esa búsqueda va a buscar en un campo autonumérico, es decir, la tabla país tiene un nombre de campo autonumérico, que es la clave de cada país, y luego el nombre del campo. Si voy a la pestaña búsqueda de las propiedades de campo, veremos, por ejemplo, cuál es el origen de la fila. Esto podríamos decir que no nos interesa, pero es para entender que podríamos haberlo ingresado manualmente. Obviamente que es mucho más sencillo con el asistente para búsquedas. Podemos definir si mostrar el control como un cuadro combinado, un cuadro de lista o un cuadro de texto. Yo lo voy a dejar en cuadro combinado. Finalmente,
volviendo a la pestaña general de las propiedades del campo, voy a cambiar el título. El título será país. Vista hoja de datos. Y aquí aparece. Y puedo determinar de dónde son los clientes. Ya sea en registros que ya existen, o lo mismo sucedería si ingreso un nuevo registro. Y aunque aquí vemos solo texto y cuando estábamos diseñando la tabla vimos que el tipo de datos cambió de número, es porque esta tabla país tiene el campo país nombre, de donde se obtiene el nombre, pero una clave ID para cada país que es autonumérica. Veamos un ejemplo más en lo que refiere a tipo de datos asistente para búsquedas. Voy a ir a mi borrador y llegué a la conclusión que sería muy útil que la tabla formadores tuviese un campo en donde poder alimentar la información de qué tipo de cursos, de cuáles cursos dicta cada formador. Por lo que voy a ir en la tabla formadores a la vista de diseño. Voy a ingresar un campo llamado formadores-cursos y nuevamente asistente para búsquedas. Pero en este caso voy a escribir yo los valores que deseo. Siguiente. Y aquí mismo puedo empezar a trabajar. Por ejemplo, un curso será Access. Otro curso será Excel. Otro curso será Infopath, OneNote, PowerPoint, Publisher y Word. Aquí veo cómo queda la columna. Puedo cambiar el ancho. Ahí me parece bien. Siguiente. Y aquí, en este caso sí, voy a permitir varios valores. Finalizar. Voy a incluir un título para que sea más claro para el usuario que ingrese los datos en la tabla. Y yendo a la pestaña búsqueda de las propiedades del campo, nuevamente vemos cómo Access manifiesta la información del origen de la búsqueda. Podría, una vez más, trabajar con cuadro de texto, cuadro de lista o cuadro combinado. Voy a dejar en cuadro combinado. Guardo. Y vamos a ver la vista hoja de datos. Si me posiciono, ya sea tabulando o con el cursor en el campo cursos, vemos que aparece un cuadro combinado con la posibilidad de seleccionar varios ítems. ¿De qué me sirve esto? Supongamos que yo mismo dicto cursos de Excel, PowerPoint y Word. Que Javier García se especializa en Access. Que Juan Pérez solo dicta cursos de Infopath, pero que Analía Ramírez se encarga de OneNote y Publisher. De esta manera, al haber habilitado que permitimos varios valores, podemos seleccionar varios. Un cambio más que podemos hacer desde la vista hoja de diseño es la posición. Por ejemplo, quizás sería más interesante que cursos esté inmediatamente después del campo fecha de nacimiento. Bueno, para hacer este cambio es muy sencillo. Nos posicionamos en la fila correspondiente cuando el cursor toma la forma de una flecha negra rellena. Clic
cambia el cursor de forma y simplemente arrastramos. Tan sencillo como eso para ubicarlo en el lugar en que queremos. Cambiar un campo de ubicación no genera ningún conflicto de información, ya que los datos de cada campo están relacionados exclusivamente con el campo.